director de Fundación para el Progreso, vamos a recibir con un fuerte aplauso al autor de Nazicomunismo, Axel Kaiser. Bueno, en primer lugar agradecer a todos ustedes por estar acá, venir a esta presentación del libro, a Agustín por la extraordinaria presentación que en realidad hizo por cada tema una introducción magistral y que debería invitarlos a ustedes, por supuesto, a comprar el libro y leerlo. Pienso que es el libro más importante que he escrito hasta ahora, y eso lo digo cada vez que escribo un libro. Este libro, ¿en qué contexto lo escribo y lo publico? Bueno, sale en una segunda vuelta presidencial en Chile, en que la candidata que enfrentaba a José Antonio Kast, que termina ganando, es candidata de un partido comunista. Un partido comunista que tiene en su declaración de principios el marxismo-leninismo. ¿Ok? Y yo escribo el libro no solo para tener un impacto en la política antes de la segunda vuelta electoral, sino porque este tema de los nazis son de derecha y eran procapitalistas y entonces los marxistas son los buenos y los nazis son los malos, es algo que me viene molestando hace mucho tiempo y en definitiva hay algo que no cuadra cuando uno lo ve a simple vista, ¿no? Incluso antes de haber estudiado. Porque si yo preparo dos tortas, ¿no? Y ustedes la prueban y tiene el mismo sabor, y la ven y tiene el mismo color, y la huelen y tiene el mismo olor, y al tacto es exactamente lo mismo, y yo te digo, no, es que una no tiene absolutamente nada que ver con la otra. No les va a hacer ningún sentido. Cuando uno examina los sistemas totalitarios nazi y comunista, en realidad las diferencias son marginales, desde el punto de vista práctico. Entonces uno se queda con la duda. ¿Y qué es lo que te dicen los marxistas-leninistas? Como los comunistas que gobernaron con Boric todos estos 4 años. Porque fíjense ustedes lo increíble. Nosotros tenemos un partido que estuvo en el gobierno 4 años, que ha estado en política de 4 años, que declara ser marxista-leninista en su declaración de principio. Yo quiero leerles a ustedes lo que significa ser marxista-leninista en un par de frases que yo tengo en el libro. Algunas las encontré en documentos en alemán, que no los encontré disponibles ni en inglés ni en español, deben existir, pero yo no los pude encontrar. ¿Qué dice Marx, por ejemplo, sobre los derechos humanos? Tiene un ensayo sobre este tema, cuando el ensayo sobre la cuestión judía habla de esto. Marx dice que ninguno de los llamados derechos humanos va más allá del hombre egoísta, del hombre como miembro de la sociedad burguesa. Él rechaza los derechos humanos porque son parte de la superestructura ideológica para defender, ¿cierto?, la propiedad y otras cosas del sistema capitalista que al final permite al capitalista explotar a los demás, ¿no? Marx no cree en los derechos humanos, los rechaza expresamente. ¿Y por qué vemos a todos los marxistas hablando de derechos humanos? ¿Se han dado cuenta? Y que supuestamente nosotros, los que no somos marxistas, somos los malos porque no nos preocupamos de los derechos humanos. Y cada vez que sale un policía y aprieta a un delincuente, bueno, ellos hablan de los derechos humanos. Pero si el policía lo queman vivo, nadie dice nada, ¿no? De Venezuela no dicen nada. De Cuba, están felices con Cuba. Donde hay 100.000 muertos, se calcula, producto de la dictadura cubana, si uno suma todo. Derechos humanos no existen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablan los comunistas, los marxistas de derechos humanos? Bueno, porque ellos no creen en los derechos humanos, o sea, los utilizan como concepto en la medida en que avanza su agenda revolucionaria y de poder, nada más. Por eso cuando ellos llegan a tener las armas y el control del poder total, aplastan todos los derechos humanos, no les importa. ¿Sí o no? Es así en todas partes. Entonces, retóricamente nos ganan porque se ponen ellos del lado de parecer los buenos cuando en realidad son los malos. Ellos son los malos. Después, ¿qué dicen Marx y Engels? Esto está en el Manifiesto Comunista. Dicen que es necesaria una revolución abierta en que el proletariado, derrocando por la violencia, la burguesía implanta su dominación. Violencia. Esta es la gente que dice que los criminales y fascistas somos nosotros. Los que explícitamente adhieren a una ideología que niega los derechos humanos, que abraza la violencia para derrocar el orden existente, eliminando a la burguesía físicamente, o sea, exterminando todo un grupo humano. ¿Verdad? Y este partido lo tenemos, o sea, esta ideología es popular en Argentina, en todas partes, el marxismo lo enseñan en todas las universidades, nadie se escandaliza con esto. Cambien el tema de la clase por el tema de la raza, pongan raza, ya, es un escándalo. Pero por la clase no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué dicen también Marx y Engels? Los comunistas proclaman que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Violencia. Y lo que dijo ya Agustín sobre Marx, solo existe un medio para abrigar las convulsiones mortales de la vieja sociedad y ese medio es el terror revolucionario. El régimen del terror. El régimen del terror. ¿Ya? Esto lo dice Marx. ¿Ya? Miren lo que dice Engels. Lucha implacable a vida o muerte contra el eslavismo traidor a la revolución. Lucha de exterminio. Exterminio. Y terrorismo despiadado en interés de la revolución, porque los eslavos en esa época en realidad se alineaban más con la monarquía que con los movimientos socialistas revolucionarios. Él propone el exterminio, el genocidio completo de la raza eslava. ¿Le enseñaron esto en la universidad?
¿no? Lo comentan en la televisión los periodistas. Después Engels repite, la violencia es la partera de toda la vieja sociedad preñada de otra nueva. La violencia, siempre la violencia, la violencia, la violencia. ¿Qué dice Engels? Una revolución es el acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones. Y el partido victorioso debe mantener esa dominación por medio del terror que inspiran sus armas a los reaccionarios. ¿Cómo vamos aquí con la acusación de que los malos somos nosotros? O sea, yo debiera parar acá, pero luego voy a leer un par de citas más porque esto es realmente impresionante. ¿Qué dice Lenin? Otro de los ídolos de toda esta gente. Los tribunales no deben prohibir el terror, sino que deben formular los motivos que lo fundamentan, legalizarlo como principio. Esto creen los cucas. ¿No son ellos los que admiran a Marx, a Lenin y a toda esta gente? Y todos los patanes que están en las universidades diciendo que ellos son de izquierda y leyendo este tipo de cosas. Bueno, pero entonces son unos ignorantes y es casi peor. No, pero en el fondo, claro, lo de la lucha de clase lo tienen claro. Después, los trabajadores solo necesitan al Estado para aplastar la resistencia de los explotadores. Eso es Lenin. Y miren ustedes lo que dice Lenin sobre la democracia. La democracia es el Estado que reconoce la subordinación de la minoría a la mayoría. Es decir, una organización llamada a ejercer la violencia sistemática de una clase contra otra, de una parte de la población contra otra. O sea, la democracia la definen como la dictadura, básicamente el Partido Comunista, que aplasta a todos los demás que están en contra del Partido Comunista. Eso es democracia. ¿Ya? Bueno, y ustedes conocen la famosa frase del Che Guevara, el odio como factor de lucha. ¿La han oído hablar? ¿No? Bueno, la voy a repetir. El Che Guevara es tan buena persona. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una fría, efectiva y selectiva máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. ¿Ya? Ahora, salir a comprar la polera de Che Guevara. Y por último, Latsis, que fue uno de los que dirigió toda la campaña del terror rojo bajo Lenin, dice, no estamos haciendo la guerra a individuos, estamos aniquilando a la burguesía como clase. 60 millones de muertos en la Unión Soviética. ¿Ya? A ver, yo les pregunto a ustedes acá, después de que yo les di esta evidencia que no es nada comparado con lo que está en el resto del libro, ¿el marxismo-leninismo es una ideología genocida o no? ¿Cómo resulta que tienen tanta credibilidad moral que pueden pasear con las banderas de Engels, Lenin y Marx, con las camisetas del Che Guevara, en todos lados, y nadie les dice nada? Pero vaya uno a ponerse un gorro de la Libertad Avanza y se te vienen todos encima. A mí me pasó en un aeropuerto, acá, en Aeroparque, me pasó un par de años atrás. Me salió a una argentina que estaba ahí, una señora de unos 50 años, una cosa así, me fue a gritar que yo era un fascista pro-Milei. Fascista pro-Milei, me gritaba. Pero con una boca de jarro, y yo estaba comiendo, después me levanto y me empieza a perseguir. Y yo le digo, facho, pero con facha, le dije. Y se quedó desconcertada, me miró y me dijo, no. Y después le gritaba a una amiga, bueno, sé, pero son así. Ustedes han visto lo que pasa con la gorra de MAGA, de Trump, todos los escándalos que hay, que tú no puedes andar con él, porque Trump es Hitler, entonces había que tratar de matarlo. Y esta es la misma gente que defiende esta ideología. El alcalde de Nueva York, Mandamni, dijo que íbamos a abrazar el calor del colectivismo. Bueno, colectivistas eran los nazis. ¿Ya? Entonces, la verdad es que ¿qué importa si tú estableces un sistema totalitario, genocida, criminal, sin límite, en nombre de la superioridad de una clase o en nombre de la superioridad de una raza? ¿Qué importa? O si yo te doy arsénico o cianuro para matarte, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Entonces, esta distinción, Agustín entró en lo fino que yo explico en el libro, pero esta distinción, si uno se va bien a lo grueso, bien en general, la esencia de ambas doctrinas, como explicó Jean-François Revel, es criminógena, es completamente genocida. Yo parto el libro, de hecho, se lo dedico, la dedicatoria está muy buena, lo escribí yo, así que bueno. Dice, a todos esos fascistas disfrazados de antifascistas. Porque se disfrazan de antifascistas. Y parte con una cita de Friedrich August Voigt, que fue bien conocido en el siglo XX, el marxismo ha llevado al fascismo y al nacionalsocialismo. Porque en todo lo esencial es fascismo y nacionalsocialismo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Benito Mussolini fue un marxista revolucionario, convencido, y que llevó buena parte de su vida una medalla de Karl Marx como amuleta en el bolsillo?
que es un directo heredero de la tradición marxista revolucionaria sindicalista de George Sorel, que a él le hacen una entrevista cuando ya está de dictador de Italia, y le preguntan sobre Marx, y él dice, sí, mi pasado es marxista, y en realidad Marx, dice algo así como, Marx fue un genio. Sigue elogiándolo y lo sigue utilizando como referencia, incluso cuando él ya gobierna en Italia. ¿Cuántas veces se ha contado esto en la televisión, en las escuelas públicas? ¿Por qué no se dicen estas cosas? Ese artículo que tiene Marx, que voy a entrar a ese punto, sobre Dios no existe, donde dice que todas las personas que creen en Dios, el mundo cristiano, son todos unos enfermos mentales. Marx era completamente ateo. Sus padres no le transmitieron el cristianismo ni el catolicismo ni nada. Era completamente ateo. ¿Ya? Él cita literalmente, Mussolini cita literalmente a Marx. Usa a Marx con esta idea de que la religión es el opio del pueblo. Se basa en Marx para atacar el cristianismo. ¿Ya? Y obviamente él aspira a que el fascismo se convierta en la religión política y tiene un tremendo conflicto con la Iglesia, del cual yo hablo acá en el libro, porque se trata de hacer ver como que la Iglesia, no, tuvo un tremendo conflicto, como también en la Alemania nazi. La persecución a la Iglesia católica y las iglesias evangélicas, o protestantes, digamos, en la Alemania nazi fue inmisericordia, a tal punto que el Papa Pío XI escribe 2 encíclicas del año 37, una atacando el marxismo y otra atacando el nazismo. Y si ustedes las leen, es prácticamente por las mismas razones. Y yo ahí tengo que decirles que lo que más me sorprendió la investigación en este libro, y ahí me terminé convenciendo de lo que dice Joseph de Maistre en ese artículo sobre la Revolución Francesa, cuando el tema de los jacobinos, si ustedes pueden estudiar en detalle eso, el tema de la Revolución Francesa, que te la venden como si hubiera sido una gran cuestión por la libertad humana y todo lo demás, y terminó siendo el primer genocidio de los tiempos modernos y la precursora de los regímenes nazis y digamos, comunistas. Bueno, él tiene una frase que es bien notable en ese ensayo de 1797, donde él dice que todo este ataque, yo tengo algunos números también de eso en este libro, de los jacobinos, de la revolución en contra de la Iglesia, esto de secrar las iglesias, cerrarlas, ejecutar a los sacerdotes, perseguirlos y todo lo demás, esto va mucho más allá que una simple violencia política que se está produciendo. Él dice acá hay algo que no es de este mundo. ¿Eh? Y yo leyendo las declaraciones de los líderes nazis y los comunistas como Marx se pasó buena parte de su juventud escribiendo poemas en honor a Satanás. Yo los tengo citados, no los inventé, ustedes los pueden googlear. A Satanás. Los términos en los cuales los socialistas de la época, Marx, Bakunin, Proudhon, los mencionó Agustín, se refieren a Dios y al cristianismo, son casi idénticos a los que usan Alfred Rosenberg, que fue el principal teórico del nacionalsocialismo, que después lo ejecutan, después de los juicios de Nuremberg. Goebbels y el mismo Hitler tiene, a pesar de que, y aquí quiero explicar esto, y se lo quiero decir a Steven Pinker alguna vez, el profesor de Harvard, porque no entendió bien, o por lo menos no estudió bien, la realidad de la visión religiosa de Hitler. Hitler no creía en Dios, no creía en el Dios cristiano, claramente. Lo que él tenía era una forma de panteísmo. Es decir, lo que pensaba era que de alguna manera la biología, la naturaleza, y especialmente en la raza, se encarnaba algo así como una divinidad. ¿Ya? Y esta es una de las críticas que hace Pío XI en su encíclica Mit brennender Sorge, que le pone un título en alemán, donde ataca a los nazis. ¿Ya? Y sí es cierto que Hitler citó a Dios algunas veces, o varias veces, porque estaba en un país de gente cristiana. Entonces, acuérdese usted que los nazis llegaron democráticamente al poder y buscaban legitimidad todo el tiempo. Entonces, en esa obsesión de buscar legitimidad, sí hablaba de Dios y eso. Pero Hitler era completamente contrario al cristianismo, lo consideraba una religión. Los nazis en general consideraban que el cristianismo era una religión de esclavos, una religión que te debilitaba, que al estimular toda esta empatía te impedían afirmarte en los valores de la raza superior que tiene que dominar y, si es necesario, exterminar las otras. Obviamente, ¿qué puede haber más contrario al nazismo que el cristianismo? ¿Ya? Pero lo mismo pasa con el comunismo. Una de las razones por las cuales Marx y Engels se van tan en contra de la religión cristiana y llegan a decir que es el principal enemigo es porque la ética cristiana, ¿cierto?, del amor al prójimo, por un lado, hace imposible que tú quieras exterminar a toda una clase y hacer una revolución violenta, ¿no? Y todo este terror, que es lo mismo por lo cual los jacobinos también se van en contra, en este caso en la Francia católica. Pero otra, que es muy relevante, tanto para nazis como comunistas la comparten, es que el cristianismo te plantea que, por decirlo así, el paraíso, o el cielo, o la recompensa está en el más allá. Los nazis y los marxistas te dicen que es acá, que ellos lo pueden construir acá, a lo que señalaba Agustín. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es el opio del pueblo?
Porque claro, Marx dice, adormece todas las pulsiones revolucionarias esta idea de que, bueno, esto es un valle de lágrimas, es difícil, hay que aceptar, pero la recompensa está en el más allá. Entonces, ¿qué hacen Marx y Engels? Y Lenin, por lo demás. Nosotros te podemos construir el paraíso acá. La cita que decía Agustín recién sobre de Trotsky, donde dice que en la sociedad comunista el ciudadano promedio va a ser de la altura intelectual de un Aristóteles, te habla del delirio, de la locura, yo tengo muchas más cosas acá, a la que llegaron estos sujetos, tanto comunistas como nazis. ¿Ya? Entonces, para mí, el gran descubrimiento de esto, porque lo del capitalismo y el socialismo me parece muy importante la batalla cultural, porque los vuelve loco a la izquierda, la vuelve loco que tú le digas, oye, tú eres anticapitalista igual que lo eran los nazis. No lo soportan, ¿no? Pero es esta dimensión más metafísica del conflicto. Eso es lo que a mí me impresionó. Esto es una lucha contra el mal. Es una lucha contra el mal. Y tú no tienes que ser una persona creyente demasiado para entender esto. O sea, los nazis y los comunistas hablaban como si hubieran sido ateos que no creían en Dios, pero al mismo tiempo lo planteaban como su principal enemigo. Es una cosa realmente delirante. Y es interesante notar la cantidad de personas que mencionaba a Marx como alguien poseído, igual que Hitler. A Hitler la gente que lo conoció lo describía como un personaje, mucha gente que lo conoció, como un personaje como si hubiera estado poseído. Y uno de ellos fue Carl Jung. Ubican ustedes al psiquiatra suizo famoso, probablemente el más grande del siglo XX, fue discípulo de Freud, después se pelea con él. Bueno, Carl Jung tiene un ensayo del año 36, 37 por ahí, donde él dice, él hace un análisis psíquico de Hitler, ¿no? Y dice que esta reacción, él encana el espíritu en el fondo de Wotan, que es este espíritu germánico que los primeros cristianos lo identifican con el demonio, lo relacionan con el demonio. Y dice, y concluye Jung, esta tendencia que se está viendo en Alemania de rebelarse contra el cristianismo, liderada por este sujeto, va a terminar llevando a los alemanes a su perdición. Dicho y hecho. Y yo tengo acá, para ir cerrando, porque esto es impresionante. Bueno, como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Pero yo quiero leerles un capítulo, ustedes lean el libro, obviamente. Dice, Alexander Solzhenitsyn es uno de estos genios rusos, ¿ya? Ganó el premio Nobel, como digo. Él dijo en 1983, dice, si hoy me pidieran, él como enemigo de los comunistas que estuvo en campo de concentración mucho tiempo, si hoy me pidieran formular de la manera más concisa posible la causa principal de la ruinosa revolución que se tragó a unos 60 millones de nuestro pueblo, no podría expresarlo con mayor precisión que repitiendo, los hombres han olvidado a Dios. Por eso ha ocurrido todo esto. Toda revolución comienza con el ateísmo. Como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Pero déjenme ahora ver qué pasa en el caso de los nazis. Hans Frank, ¿les suena el nombre? Hans Frank fue uno de los líderes jerarcas nazis encargado del exterminio en Polonia. A Hans Frank lo condenan en los juicios de Nuremberg y lo ejecutan después. Fue uno de los tantos ejecutados, alrededor de 20, de los juicios de Nuremberg. Pero él da un testimonio, porque ellos podían obviamente expresar su opinión, defenderse y todo lo más. Vean ustedes lo que dice el encargado y responsable del genocidio de cientos de miles de personas en los territorios de Polonia. Vean ustedes lo que dice en poco tiempo antes, horas antes de que lo ejecuten. ¿Ya? Dice, al comienzo de nuestro camino, no sospechábamos que nuestro alejamiento de Dios podría tener consecuencias tan desastrosas y mortales, ni que necesariamente nos veríamos cada vez más profundamente implicados en la culpa. Al apartarnos de Dios, fuimos derribados y tuvimos que perecer. No fue solo por deficiencias técnicas ni por circunstancias desafortunadas que perdimos la guerra, ni tampoco por desgracia o traición. Ante todo, Dios pronunció y ejecutó su juicio sobre Hitler y sobre el sistema al que servimos con mentes alejadas de él. Y después dice, a ver, este es uno de los, como insisto, este es uno de los que conocía el sistema bien por dentro y uno de los máximos líderes nazis. Ruego a nuestro pueblo que no continúe en esa dirección ni siquiera un solo paso más, porque el camino de Hitler fue el camino sin Dios, el camino del apartamiento de Cristo y, en última instancia, el camino de la insensatez política, el camino del desastre y el camino de la muerte. Tienes, por un lado, un ruso que vive los horrores del comunismo y tienes, por otro lado, uno de los ejecutores de los máximos horrores del nazismo con el mismo diagnóstico. Fue el abandono del cristianismo y la guerra contra el cristianismo lo que permitió que esto llegara a los niveles que llegó.
Habría sido completamente inconcebible, imposible, si hubieras tenido líderes realmente cristianos, tanto en el lado de los comunistas como en el lado de los nazis, que esto hubiera pasado. De partida, el nazismo y el comunismo no son compatibles, para nada, ni en una coma, con el cristianismo. Por eso a mí me preocupa, llevándolo a tiempos actuales, la tendencia secularizadora que ha llevado al surgimiento de otras religiones políticas como el wokismo, que comparten mucho más de lo que ustedes creen con el nazismo y el comunismo. ¿Ah? Yo acabo de publicar un trabajo, que creo que lo van a subir a Faro, un paper en un journal en Canadá sobre este tema. Y finalmente, bueno, esto va para una larga discusión, pero por un último punto. Por estos antisemitas que se sienten como cercanos a, o católicos, conservadores que son como antisemitas y se sienten medio cercanos a esta cosa media nacionalista y racional, digamos, o política, que están surgiendo, ¿no? Están surgiendo por otros lados y se dicen ser de derecha y todo. Cuando ustedes leen el ensayo sobre la cuestión judía de Marx y después leen el Mein Kampf de Hitler, los términos en los que Marx y Hitler se refieren a los judíos son casi idénticos. Es como si Hitler hubiera plagiado a Marx. Entonces, el desprecio, a pesar de decir, pero que Marx era judío. No, 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 sí, pero Marx, su padre se convirtió al protestantismo, Marx fue bautizado también luterano y despreciaba profundamente a los judíos por su amor al dinero, por la corrupción que hacen de la sociedad con todo su cálculo egoísta, por la destrucción de los lazos de la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que dice Hitler en el Mein Kampf, es exactamente lo mismo. Esta cosa antisemita está en el ADN de la izquierda marxista. Y no es casualidad que no haya absolutamente ningún matiz cuando se trata de Israel y la guerra contra Irán o la guerra contra Hamas y todo lo demás, que se crucifique sin pensar ni un segundo a Israel como si fuera el mal absoluto. Y no digo que no haya discusión que tener, pero como si fuera el mal absoluto y los otros las pobres víctimas. Y después cuando el ayatolá ejecuta 30.000 personas en 2 semanas, nadie dice nada. Entonces, cuidado, porque se están alineando con los que en el pasado fueron los amigos del demonio. Y no lo digo en términos como sacerdote evangélico, lo digo en términos realmente políticos y en términos, si ustedes quieren, filosóficos. El racismo fue de la esencia del marxismo, leninismo. Marx y Engels eran unos racistas sin remedio y de hecho eran partidarios de la esclavitud de los negros en Estados Unidos y cosas de ese estilo. ¿No? Están todos los antecedentes en este libro. Nazi-comunismo. ¿Por qué marxista-leninista y nazi-fascista son gemelos ideológicos? De verdad, cómprenlo y difúndanlo, para que este trabajo haya valido la pena. Los autores no vivimos mucho de los libros. Créanme que los derechos de autor no son tan jugosos como algunos sospechan, pero vivimos de hacer un cambio para bien. Y esto es un game changer, un cambio en las reglas del juego si logramos que más gente empiece a darse cuenta de la verdad y a plantearle a la izquierda, sin ningún complejo, que los verdaderos fascistas son ellos. Muchas gracias.